Gustavo Rojas Pinilla nace el 12 de marzo del año 1900, en el municipio de Tunja, Boyacá. Sus primeros años de vida los pasó en una finca en Villa de Leyva. Posteriormente ingresa a la Escuela de Varones de Tunja y en 1915 se gradúa de maestro. Después ingresa al Colegio de Boyacá, en donde en 1917 obtiene el título de bachiller, título requerido para que en 1918 pudiera entrar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, donde estudió hasta el año 1919, pues en este año comienza su carrera militar en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. En 1923 es ascendido al rango de subteniente en la ciudad de Manizales, cargo que ocupa por un año, pues en 1924 se retira del servicio para estudiar ingeniería civil en la Tri State College de Angola, en el estado de Indiana, donde obtiene el título de ingeniero en 1927. Posteriormente regresa a Colombia y empieza a participar en varias obras de infraestructura y carreteras del país. En 1923 contrae matrimonio con Carola Correa Londoño, con quien tiene 3 hijos, y 3 años después se reintegra al ejército para participar en la guerra contra Perú. En 1948, siendo comandante de la Tercera Brigada del Ejército, con sede en Cali, obtiene gran visibilidad frente al presidente Mariano Ospina Pérez, al suprimir las rebeliones de la zona causadas por el Bogotazo. Al año siguiente, el presidente lo nombra general de las Fuerzas Armadas y ministro de Correos y Telégrafos. Octubre de 1951. El presidente conservador Laureano Gómez Castro sufre un derrame cerebral mientras asiste a una revista aérea en la base de Palanqueros, lo que le impide continuar como titular del cargo. Delega sus funciones el primer designado Roberto Urdaneta Arbeláez, pero sigue controlando el gobierno desde su lecho de enfermo, usando como emisarios a sus hijos Álvaro y Enrique Gómez Hurtado. Con su gestión, Urdaneta se gana el respeto del ejército y en especial del general Gustavo Rojas Pinilla. Septiembre de 1952. Roberto Urdaneta le solicita a Rojas Pinilla que regrese de Estados Unidos, a donde había ido como representante de la Junta Interamericana de Defensa, en Washington, y lo restituye en su cargo de general de las Fuerzas Armadas con el fin de asegurarse respaldo militar. Laureano Gómez, contrariado con la declaración de Urdaneta, empieza a buscar la forma de relevar al general Rojas de su cargo. 17 de abril de 1953. El general Rojas eludió un intento de Laureano Gómez por separarlo del ejército. Laureano Gómez lo quería ausentar del país enviándolo a Frankfurt como representante del gobierno en la inauguración de la ruta Bogotá-Frankfurt. Pero Rojas se informó de las dobles intenciones de Laureano, y antes de subirse al avión en el antiguo aeropuerto de Techo, al suroccidente de Bogotá, decide no viajar. La lealtad de sus subalternos, que lo consideraban un líder y jefe natural, fue de crucial importancia para los hechos que se siguieran desenvolviendo en beneficio del general. 22 de mayo de 1953. El general Rojas convoca un banquete de gala en la Escuela Militar de Cadetes, en Bogotá, en honor al presidente encargado Roberto Urdaneta, y a la que asistieron toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas. En ella, y con una ceremonia, Rojas le ofrece a Urdaneta el apoyo de toda la entidad castrense. Entre los meses de mayo y junio de 1953, Felipe Chavarría Olozaga, industrial antioqueño, fue detenido y culpado de adelantar actos terroristas en Colombia y torturado por miembros de la G2. Laureano Gómez toma el evento como excusa para responsabilizar del hecho a algunos militares, y en especial a Rojas Pinilla, a pesar de que él no tenía nada que ver con los sucesos, con la excepción de haber ordenado el traslado del señor Olozaga al batallón Guardia Presidencial. El 11 de junio de 1953 se conforma el último gabinete de Urdaneta, en el que se asigna, entre otros, a Lucio Pavón Núñez como ministro de Guerra. El 12 de junio de 1953, Rojas Pinilla viaja a Melgar. Había organizado previamente un plan de comunicación en caso de alguna emergencia y previendo cualquier maniobra en su contra. Laureano Gómez le ordena a Urdaneta que destituya al general Rojas Pinilla, pero Urdaneta se niega argumentando que tanto no se investigaran los hechos y reconocieran a los culpables no habría ningún movimiento de personal. Hacia las 7 de la mañana, Laureano Gómez le ordena nuevamente a Urdaneta que destituya al general Rojas Pinilla, pero Urdaneta se niega y le dice que asuma nuevamente la presidencia y le destituya al mismo. Así lo hizo Laureano Gómez, quien convoca a un consejo extraordinario de ministros. Posteriormente, Laureano Gómez deja su lugar de convalecencia y se dirige al Palacio de Carrera, hoy conocido como Palacio de Nariño. Reúne a los ministros, reasume el poder y retira del cargo a Roberto Urdaneta. Lucio Pavón Núñez, ministro de Guerra, se rehúsa a firmar el decreto para destituir al general Rojas Pinilla. Procede a renunciar y se retira de la reunión. Laureano Gómez nombra a Jorge Leiva como ministro de Guerra
y lo encarga de elaborar y firmar el decreto de destitución. Nombra además al general Régulo Gaitán como comandante general y se retira con rumbo desconocido. Hacia las 10 de la mañana, el personal empezó a ser informado de la baja del general Rojas Pinilla. Después del mediodía, el secretario general del ministro de Guerra, coronel José Manuel Agudelo, recibe en su despacho a los recién nombrados Jorge Leiva y Régulo Gaitán, entre otros oficiales. En su despacho, se comunican con todos los mandos de la brigada para informarles los hechos. Lo mismo con varios personajes políticos, incluyendo al expresidente Mariano Ospina Pérez. Jorge Leiva decide aceptar el consejo de Agudelo de hacerse reconocer por las tropas haciendo un recorrido por los comandos del sur a norte, y salen del Capitolio, donde para la época allí funcionaba el Ministerio de Guerra. Hacia las 2 de la tarde, el general Alfredo Duarte Blum le hace una llamada telefónica a Rojas para que regrese de Melgar. Al tiempo que sobrevolaban Melgar en el avión que lo traería de regreso, Rojas se traslada al aeropuerto de Flandes, en donde lo recoge un avión que lo lleva al aeropuerto de Techo en Bogotá, y pide ser llevado al batallón Caldas, donde comandaba el coronel Navas Pardo. Cerca de las 4 de la tarde, Rojas llega al batallón Caldas, coincidiendo con la llamada que Jorge Leiva le estaba haciendo a Navas para que lo reconociera como nuevo ministro de Guerra. En algún momento aparece también en el batallón Caldas doña Berta Hernández de Ospina, esposa del expresidente Mariano Ospina Pérez, y líder de la otra facción del Partido Conservador, con la cual Rojas tuvo una cordial conversación y quien parece haberle proporcionado su apoyo, informado también del apoyo liberal, para remover del gobierno a Laureano Gómez. Sabiendo que Jorge Leiva y su comitiva llegarían al batallón Caldas y que ellos aún no sabían que allí se encontraba Rojas Pinilla, decidieron esperarlos. Más tarde llegaron Jorge Leiva y acompañado del recién asignado comandante general Régulo Gaitán, del general Mariano Ospina Rodríguez, del general Gustavo Berrío Muñoz y del coronel Billy Holman, para evitar sospechas los recibieron con los honores correspondientes, pero una vez entraron en el casino y haber encontrado sorpresivamente a Rojas, les informaron que Leiva y Gaitán quedaban detenidos, al igual que Ospina Rodríguez y Holman. De inmediato se comunicó por radio a todas las guarniciones que a partir de ese momento recibirían órdenes solamente del general Rojas Pinilla. Hacia las 5 de la tarde, el general Carlos Turriago somete pacíficamente al batallón Guardia Presidencial, en esos momentos comandado por el mayor Ruano. Había previamente preparado la artillería y los batallones rodeando el Palacio de Carrera, pero después de una conversación con Ruano, se evitó el enfrentamiento innecesario. Rojas Pinilla es informado hacia las 5:30, a lo cual Rojas y su comitiva dejan Puente Aranda y se dirigen al Palacio de Carrera. Hacia las 6:30, Rojas llega al Palacio Presidencial de la Carrera. Momentos después manda llamar de urgencia a Urdaneta, pues su plan en ese momento era pedirle a Urdaneta que se tomara el poder, y que él, Rojas, lo apoyaría. Urdaneta, a pesar de que en ese momento estaba dormido y con fiebre de 40 grados debido a una fuerte gripa, fue despertado y se presentó a discutir la situación con Rojas y su comitiva. Les fueron presentadas varias alternativas para que permanecieran en el poder, pero la rechazó diciendo: si en la mañana me negué a aceptar una imposición, ahora me niego a aceptar otra, pues seguía considerando a Laureano Gómez como el presidente legítimo, y se rehusaba a asumir el cargo hasta tanto él no renunciara. Ante la negativa de Urdaneta, Rojas ordena la búsqueda de Laureano Gómez, el cual se hallaba escondido en la casa de uno de sus amigos, para pedirle que renunciara al gobierno, de forma que Urdaneta pudiera gobernar legítimamente. Luis Ignacio Andrade, que sabía dónde se encontraba, fue enviado para traer la renuncia. Sin embargo, al regresar informó a Rojas que Laureano dice que antes de firmar la renuncia, para que siga gobernando Urdaneta, prefiere que usted se haga cargo del gobierno. Según Rojas, fue él mismo el que se dio el golpe de estado al decir esta frase. Urdaneta se retira a su habitación, y al quedar solo con su comitiva, todos empiezan a animarlo para que se tome el poder. Ya hacia las 10 de la noche, Rojas asume definitivamente el poder, y hace una locución radial. Colombianos, ante la tremenda crisis política del país, la situación de orden público, el desasosiego nacional y otros hechos de serias implicaciones morales que culminaron con el relevo intempestivo del presidente Urdaneta Arbeláez, la destitución del ministro de Guerra y el retiro de altos oficiales de las fuerzas militares, pretermitiendo las fórmulas constitucionales y legales, las Fuerzas Armadas de la República, fieles a las supremas consignas que desde la historia les da el libertador Simón Bolívar y la patria misma, y con la exclusiva orientación de encauzar a Colombia por las vías de la unidad tan profunda y largamente suspirada por todos los buenos colombianos,
por las vías del orden fecundo, de la auténtica justicia para todos, del verdadero progreso para las comarcas sin distingos de ninguna naturaleza y de la paz ennoblecedora y unificante, todo según los cánones primordiales de Cristo, Señor nuestro, y del libertador Simón Bolívar, han determinado hacerse cargo del gobierno del país. Gustavo Rojas Pinilla, bueno, pues en primer lugar, él fue o ha sido considerado dictador entre 1953 y 1957, aunque realmente no se puede decir propiamente que haya sido dictador, porque más bien él llegó a la presidencia por un acuerdo entre liberales y conservadores. El gobierno de él estuvo marcado por el lema de la libertad y la paz, de tal manera que en ese sentido él trabajó por la reinserción de las autodefensas liberales. Asimismo se dedicó a hacer algunas obras sociales, que ese fue otro lema de su gobierno. Entre ellos, pues que recuerde, trajo la televisión a Colombia, promovió y logró que se instituyera el voto de la mujer. Pues hasta ese momento las mujeres no podían o no eran consideradas como sujetos políticos. Hizo varias obras, entre ellas la 26, la autopista norte, y muy importante, promovió las ingenierías en la Universidad Distrital desde Inravisión, de tal manera que se constituyó en un gran apoyo para el desarrollo de la Universidad Distrital, sobre todo orientado a lo útil y a lo práctico, ¿no? Que ese era como el derrotero en ese momento de las universidades y de los institutos de educación. Se le recuerda también por haber ordenado una masacre de estudiantes en algún momento, estudiantes que estaban haciendo una marcha, una protesta. Bueno, su carácter de izquierda un poco. Sabemos que él apoyó las tendencias políticas de izquierda, del MOVIR particularmente, el Partido de los Obreros. Y bueno, en fin. De Gustavo Rojas Pinilla se conoce primero como un militar que gobernó a Colombia en los años 50 y que inicialmente el Partido Liberal y el Partido Conservador lo nombró como posible organizador de la situación política de Colombia por la violencia que se presentaba tan fuerte después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces la política había tornado en una situación muy difícil en el territorio colombiano y consideran que es un militar quien debe gobernar. Pero posteriormente se dan cuenta de que es una situación muy difícil porque el general se ha convertido en dictador. Y de esa manera Gustavo Rojas Pinilla se vuelve en un militar que persigue bastante a todos los movimientos sociales, particularmente al estudiantado, al movimiento obrero, al movimiento campesino, y no permite que haya un desarrollo más democrático en el territorio colombiano. Pero a pesar de eso, pues Gustavo Rojas Pinilla tiene una popularidad grande en muchos colombianos, y eso porque pues ha ofrecido algunos elementos que considera que son necesarios dentro del populismo.
pero también es bueno considerar que Gustavo Rojas Pinilla hizo obras importantes, hay que reconocerlo, como el caso de obras de infraestructura, como la construcción del aeropuerto, la construcción de la calle 26, los puentes de la 26, que son un importante desarrollo para desembotellar a Bogotá. El voto femenino, por supuesto, fue un elemento muy importante también a tener en cuenta. La radiodifusora nacional, la televisión, llega a Colombia precisamente por Gustavo Rojas Pinilla y muchas otras obras que hay que reconocerle que fueron importantes. Mas no, eso no significa que haya tenido un gobierno verdaderamente aceptable y democrático, todo lo contrario. Los liberales y conservadores posteriormente se dieron cuenta de que tenía grandes dificultades y tuvieron que llamar al Frente Nacional. Y de esa manera los liberales y conservadores entonces forman el Frente Nacional y la Alternación. Y ahí concluye el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Para los años 53-54, mejor dicho en la década de los 50, siendo yo muy niño, escuchaba los comentarios que se hacían sobre el gobierno de turno, el cual era Gustavo Rojas Pinilla. Recuerdo que este señor favorecía mucho a la gente popular, a los pobres. Había navidades donde él regalaba juguetes a los niños. Para las escuelas también era muy caritativo, muy generoso, pues traía queso de Estados Unidos, leche y otras cosas para regalarle a los niños pequeños. Poco después se formó otra toma del poder. Depusieron al entonces dictador Pinilla y asumió una junta de gobierno. Luego vino otro receso donde entró a gobernar el Frente Nacional. Los gobiernos del Frente Nacional hubo un cambio de poder, donde gobernó el señor Lleras Restrepo. Las elecciones que hubo en ese entonces, que se enfrentó Gustavo Rojas Pinilla y el señor Pastrana Borrero, hubieron unas elecciones que al decir del pueblo fueron fraudulentas. El seguro ganador era Gustavo Rojas Pinilla hasta las 10 o 11 de la noche. El señor Restrepo, entonces en el poder, presidente de la República de Colombia, no se sabe ni cómo, ni cuándo, y a qué horas el señor Rojas Pinilla iba planteando las elecciones. Pero el señor Gerard Restrepo suprimió las elecciones que le estaban dando y los resultados, y hasta el nuevo orden de la mañana siguiente salió ganador el señor Pastrana Borrero. Esas elecciones fueron repudiadas por mucha gente, por mucho público. Pero las cosas se quedó así. El gobierno del señor Rojas Pinilla ocurrieron muchas obras en beneficio del pueblo, tales como la construcción del aeropuerto del Dorado, la construcción de los puentes, los grandes puentes que hubieron en la calle 26, con carrera séptima y décima, y otras muchas obras. En 1957, Gustavo Rojas Pinilla, luego de una huelga nacional y para evitar más derramamiento de sangre, decide retirarse y deja encargada una junta militar. Posteriormente se exilia en República Dominicana.
En 1968 regresa a Colombia, donde es juzgado y condenado a la pérdida de sus derechos políticos por el Congreso Nacional. Derechos que no le son restituidos sino hasta 1966. En 1961 funda el movimiento Alianza Nacional Popular, y en 1970, cuando Gustavo Rojas Pinilla pierde las elecciones contra Misael Pastrana, la parte más radical de este movimiento se convertiría en el M-19. Muere el 17 de enero de 1975, en su hacienda Fátima, en el municipio de Melgar. Muere de un infarto. Posteriormente es trasladado y enterrado en el cementerio central de Bogotá. Hay gente que recuerda al señor Gustavo Rojas Pinilla con cariño, otros con odio, y así como así es toda la actividad de la política en este país.